Que me acompaña en esta cabina y se lo agradezco, Alberto Capella, quien es comisionado de Seguridad Pública en Morelos. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto verte. Con el gusto de estar aquí, Pascal, muchas gracias y saludarlos a tu auditorio, ustedes. Bueno, estás organizando un foro nacional que se llama la Seguridad Pública, que a México le urge, y creo que habría que decir, en esta temporada electoral, pues este es uno de los temas fundamentales del país. Creo que lo comenté aquí muy temprano, los principales candidatos a la presidencia, con motivo ya de su postulación formal, pues han estado hablando de los principales problemas del país. Sin duda, eso lo digo yo, la seguridad pública es uno de ellos, pero lo que ha faltado, por lo menos me ha faltado a mí como ciudadano, es escuchar una propuesta concreta, aterrizada, de qué hacemos con el tema de la inseguridad. Hay ideas generales planteadas por ellos, pero creo que bastante se beneficiarían ellos, nosotros, el país en general, de escuchar a verdaderos expertos, pues hablar sin el apasionamiento que se da en medio de las campañas sobre qué hacemos en un tema que nos incumbe a todos. Que yo creo que cualquiera de nosotros, desgraciadamente, en México puede ser víctima de un delito. Y eso realmente, fuera de algunos pocos lugares del país, es casi una situación general, aunque hay lugares donde esto está más grave que en otros, pero sí creo que necesitamos esa discusión desapasionada. Te agradezco pues que me hables de este foro que se va a realizar 26 y 27 de febrero aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, encantado de estar aquí, Pascal, y efectivamente comparto contigo esa impresión y esa idea de que le falta mucho sustento todavía para escuchar una propuesta integral, sólida, que pueda trascender el periodo de gobierno y verdaderamente pueda transformar la realidad de violencia y de inseguridad que está viviendo en muchas partes del país, y que, bueno, pues no deja de sorprender la cantidad de tragedias que se están generando. Y en ese tenor es precisamente la idea de crear este foro. Es verdaderamente impresionante la cantidad, en términos de experiencia, de la riqueza que vamos a tener el 26 y 27 de febrero. Son personalidades que han transitado por la vía del servicio público por muchísimos años, décadas, algunos de ellos, en instituciones como la Secretaría de Gobernación, en el área de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública en su momento, el CISEN, ahora que lamentablemente ha sido parte y vapuleado ahí, y es una institución muy importante que hay que considerar para este tema. Y activistas también que tienen muchísimos tiempos, algunas décadas ya, inclusive algunos de ellos haciendo propuestas importantes y buscando la manera de transitar a gobiernos más eficaces y eficientes en el tema. El objetivo prácticamente es crear un foro en donde estos especialistas, entre académicos, exfuncionarios, funcionarios en activo, y activistas sociales, nos contesten una pregunta: si fueras presidente de México, ¿cómo resolverías el problema de violencia y de inseguridad que estamos viviendo en el país? Con eso considero yo que podemos generar una serie de alternativas. Va a haber algunas coincidencias entre ellos, lo vamos a documentar, y una vez que se tengan las conclusiones a través de una mesa técnica que va a encabezar tu servidor, se harán y se presentarán los resultados de estas conclusiones a los candidatos presidenciales. Consideramos que es una aportación muy importante. Se está debatiendo antes de que inicien los periodos de gobierno para que quien llegue a ser el vencedor en las urnas en el próximo mes de julio, pues ya llegue con una visión clara de lo que se debe transformar de forma inmediata. A ver, tú has tenido dos experiencias, Tijuana y Morelos. Me imagino que estas experiencias te han dejado lecciones. Es correcto. Y pues yo te pediría a ti, aunque entiendo perfectamente lo que me estás planteando, que se trata de hacer pues un análisis grupal, ¿no?, donde intervengan muchas personas, pero ¿cuáles serían los principales lineamientos que crees que debe seguir una estrategia para reducir la violencia en el país? Mira, tiene dos visiones, una de mediano y largo plazo y una visión inmediata. Desde mi perspectiva, la visión de mediano y largo plazo, que es la importante, que es la que resuelve el fondo, es generar alternativas y oportunidades a la ciudadanía, a los jóvenes, particularmente a los niños, a las nuevas generaciones,
tanto de empleo, de carácter educativo, de carácter cultural, de carácter deportivo. La vulnerabilidad que están teniendo muchas personas en lo largo y ancho de la República Mexicana al carecer de estas oportunidades provoca una vulnerabilidad en términos de ser los personajes que finalmente terminan alineándose a los grupos delictivos. Entonces, los grupos delictivos ahora se están convirtiendo, generando una especie como de autogobierno, gobiernos alternos, en quienes generan esas oportunidades de alimentación, de trabajo a estas clases lamentablemente poco favorecidas. Si no atacamos ese tema de fondo, vamos a seguir discutiendo los problemas policíacos, de justicia, etcétera, 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 por la cantidad de situaciones y de hechos que se están provocando. Yo te plantearía un ejemplo que a mí me encanta, que de hecho va a ser parte del foro, porque vienen un par de especialistas que crearon un plan que se denominó Plan Colombia, en el país de Colombia, precisamente, nuestros hermanos de Colombia, en donde ellos provocaron en 15 años una transformación de orden institucional, pero se quedaron cortos en las políticas de desarrollo social. Entonces puedes tener instituciones muy sólidas como la Policía Nacional de Colombia, que es una policía de primer mundo, en un país en donde hay una política social de tercer mundo. Entonces, por más eficiente que sea la policía, sigue existiendo personas, ciudadanos, que se siguen alineando a los grupos delictivos o a la guerrilla o algunas otras alternativas que no son nada dentro de los límites de la ley, y evidentemente el problema sigue con una situación de índices delictivos sumamente lamentables. Entonces, para mí es un ejemplo muy claro de cómo avanzaron en un rubro, pero se quedaron cortos en otro. Entonces, yo te plantearía que a mediano y largo plazo hay que buscar esas alternativas y hay que meterle una visión muy clara. En el corto plazo tenemos que transformar de forma inmediata nuestras fuerzas del orden. Tenemos que darle certidumbre a la participación de las Fuerzas Armadas en este tema. Tenemos que hacer un análisis urgente, Pascal, del nuevo sistema de justicia penal que nos está llevando al traste a quienes estamos en la primera línea de batalla, es decir, los niveles de impunidad que ha generado este sistema, que si bien es cierto es bueno, pero no está adecuado a la realidad institucional que tenemos, es decir, no se transformaron las instituciones para poder implementar este sistema y ha provocado niveles verdaderamente de impunidad, y creo yo, desde mi punto de vista muy particular, que ha sido uno de los elementos que ha permitido el crecimiento de la incidencia delictiva enormemente en nuestro país en el último año. Se ha criticado, por ejemplo, el que las personas detenidas con armas salgan con relativa facilidad, y a todos los que tienen ese planteamiento yo siempre les pregunto si saben de casos de personas que hayan sido liberadas después de haber sido detenidas con un arma y luego hayan cometido un asalto, un asesinato. Yo te puedo dar un planteamiento prácticamente diario en el estado de Morelos. Es decir, tenemos esa incidencia. Ya no hay un contrapeso negativo, vaya, por infringir la ley con un arma de fuego. Ese es un dato. Y otro andar dato, armado no es un... Hombre, pues vimos ya... en la colonia Condesa este fin de semana, ¿no? Cómo entraron a asaltar y un comensal estaba armado y les disparó. Es decir, entiendo la reacción de alguien que tampoco es la solución, ¿verdad? Tampoco es la solución, pero vaya, lo cuento para decir que pues mucha gente anda armada, ¿no? No, ya es una locura, lamentablemente. Yo te puedo plantear, vi una estadística, yo reviso prácticamente la incidencia delictiva todos los días en Morelos, y vi una que me aterró en el mes pasado que concluimos. La cantidad de homicidios que se cometen con arma de fuego, o sea, ya creció al 70%. Yo me acuerdo que hace 10 años no llegaba al 25%. Se mataba con otro tipo de armas. Sí, era otro tipo de situaciones, porque era difícil andar armado. Ahorita han sucedido una serie de situaciones verdaderamente ilógicas, ¿no? En algunas entidades federativas en donde agarran un tipo con millares de cartuchos, con una cantidad impresionante de armas largas, y sale a las 48 horas. Porque primo delincuente, es decir, es la primera vez que delinque, y nos preguntamos nosotros, ¿a poco esos barrets o armas largas eran para cazar conejos, no? O sea, pues obviamente van al crimen organizado. Entonces, sí tenemos que discutir esa situación. Nos agarró mal parados, no se analizó en esta perspectiva desde el 2008 que se aprobó este nuevo sistema de justicia penal, el impacto que iba a generar en las instituciones. No se prepararon a las instituciones, y ese ejemplo del nuevo sistema, Pascal, es lo que a mí más me preocupa. Por eso, a estos especialistas que han estado metidos en muchos temas muy importantes y trascendentales, yo ya la pregunta es una pregunta integral, o sea, ¿qué harías integralmente para solucionar el tema? Claro. Porque el nuevo sistema de justicia se discutió 3 años previos a su aprobación, se tardaron 8 años en implementarlo,
y resulta que pues ha provocado, en lugar de una solución, pues un retroceso importante en la seguridad de los ciudadanos. Entonces esa es mi ejemplo que he planteado en muchas ocasiones. Esto es como un rompecabezas muy grande, en donde en este país por años discutimos una piececita del rompecabezas y pensamos que al ponerla ya resolvimos la imagen del rompecabezas. Es falso. Esto tiene que ser un tema integral, debe trascender el periodo gubernamental, es decir, el próximo presidente de la República, nos tiene que quedar claros, no va a resolver la violencia del país. Tiene que trascender su periodo de gobierno, dadas las dimensiones del problema que estamos viviendo en México. Bueno, y por eso prometer como parte de la oferta electoral que va a resolver cualquiera, no me refiero a nadie en particular, porque ahora andan todos prometiendo de todo, pero prometer que en 6 años van a acabar con la violencia va a generar frustración. Febrero, en el ¿dónde? Presidente Intercontinental, hay una página que se denomina Foro Nacional de Seguridad, sí. Ahí pueden inscribirse, es importante inscribirse antes de llegar al evento, y tenemos grandes personalidades que van a estar como ponentes ahí. Bueno, ¿de qué hora a qué hora? Empezamos a las 9 de la mañana con la inauguración, nos está haciendo el enorme privilegio, honrándonos ahí el comisionado nacional Renato Sales, sí, y la maestra Patricia Bugarín en acompañarnos. Este evento está auspiciado por 2 grupos empresariales, el grupo de los 19 de Morelos y la Asociación de Empresarios de Baja California, que son quienes se están llevando la batuta de esto. Bueno, muy bien, pues te agradezco mucho, Alberto, que hayas venido a contarnos. Muchas gracias. Éxito, felicidades. Gracias. Alberto Capela es el comisionado de Seguridad Pública de Morelos.